Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre, como bien dicen, es Juan Luis Bernal Wormul y hoy les quiero presentar sobre lo que yo he estado trabajando en cuevas de España y también un poco lo que estamos haciendo en Chile. Más que nada son estudios y trabajos de campo con gente de la Universidad Andrés Bello, que es donde yo me titulé, que también son pequeños avances, pero no tanto como lo que tengo en España, pero sí es interesante que también conozcan que se puede trabajar en cuevas tan al sur del mundo como en Chile. Por lo tanto, voy a empezar primero presentando un poco dónde yo trabajo, qué métodos tenemos para nosotros trabajar en cuevas, y después voy a ejemplificar un poco lo que estoy haciendo en Chile, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con mi área del doctorado, yo lo estoy trabajando con el grupo de Paleo IPE o del Instituto Pirenaico de Ecología en Zaragoza, España. Yo estoy matriculado en la Universidad de Zaragoza para hacer el doctorado y muchos de los trabajos que he hecho en Chile, sí, lo hago con gente de la Universidad Andrés Bello, pero también fue parte de mi trabajo en el máster que hice aquí en Barcelona. Así que bueno. Primero, un poco ejemplificar qué tipos de archivos nosotros podemos trabajar en paleoclimatología, que es el área que yo me dedico, en términos de cuando yo trabajo con estalagmitas. Entonces, que existen más que estalagmitas como archivos para trabajar en paleoclima. Muchos de estos tienen que ver con los anillos de árboles, depósitos glaciales, sondeos de hielo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos películas de cambio climático o desastres de ese tipo, casi siempre vemos estos los sondeos de hielo en Groenlandia. También existen registros en el mar, como corales, de sedimentos marinos, que son muy utilizados también. Pero existen los espelotemas en las cuevas o en estos sistemas kársticos que nosotros siempre disfrutamos en trabajar dentro de ellos. Y dentro de los pelotemas están las estalagmitas, que tienen una formación mucho más conocida en términos de la estalactita, y que nos pueden servir o ser un importante archivo para estudiar la paleoclimatología o los cambios ambientales del pasado. Ahí vienen distintas diferencias en estos registros, no son todos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a usar distintos indicadores que poseen estos registros, distintos métodos de datación, y vamos a reconstruir distintas variables, ¿sí? Entonces, dentro de todos estos que no voy a explicar aquí porque si no me tomaría mucho tiempo, los espelotemas, o en particular la estalagmita, los mayores indicadores que en términos de su composición tienen que ver con isotopía estable, su composición traza, los cambios petrológicos y mineralógicos que pueden sufrir las estalagmitas según las distintas o cambiantes, ya sea variables que permiten su reconstrucción, ¿cierto? Que sería la temperatura y la disponibilidad hídrica. Y en términos de dataciones, nosotros vamos a usar un método que es bastante particular, que tiene que ver con la desintegración del uranio al torio y que es un método bastante preciso en relación a los otros, por ejemplo, a otros registros. Muchas veces los registros marinos, si bien abarcan, por decir un ejemplo, eh, rangos temporales muy amplios en reconstrucción, muchas veces los errores que presentan esas dataciones en relación a lo que se puede determinar en esta estalagmita son muy grandes. Entonces, este es un método terrestre, se podría decir, que ayuda bastante en la precisión de datación de eventos climáticos del pasado o cambios climáticos del pasado, etc. Pero que tienen que ver con estos dos puntos más importantes dentro de una cueva, es decir, o fuera también, que se reflejan al interior de la cueva en estos registros, que sería la temperatura y la disponibilidad hídrica, que varían, claro, a partir del tiempo. Entonces, ¿cómo se forman las estalagmitas? Yo creo que aquí toda la gente que trabaja en espeleología esto lo tiene más o menos claro, pero dentro de esa formación hay procesos químicos que suceden que son importantes en términos de cómo la respuesta de cambios ambientales o climáticos atmosféricos, ¿cierto? Porque no queremos saber cómo cambia el clima en la cueva, sino queremos que saber cómo este cambio general o global o regional o particular de esta zona de estudio
se infiltra y se preserva dentro de las cuevas. Entonces, estas aguas que van a entrar, van a percolar por los suelos y después van en el sistema kárstico o el sistema donde se forma la cueva, van a disolver la roca carbonática o, bueno, el carbonato, y posteriormente van a desgasificarse porque, claro, la presión de CO2 es mucho menor dentro de la cueva. Y ese proceso va a permitir que esta agua que primero disolvió y percoló todo este material con cal y con ácido carbónico, pues va a volver a precipitar en forma de la espelotema, ya sea estalactita en el techo y estalagmita en la base o todos los distintos espelotemas que hay en las cuevas. Entonces, dentro de esa química, ¿cierto? Va a estar influenciado el CO2, todo el intercambio de carbono que suceda con el suelo, ¿cierto? Y también toda la isotopía de oxígeno atmosférica que posteriormente va a quedar registrada en la estalagmita, que es algo que voy a volver a explicar más adelante en términos de isótopos. Entonces, nosotros cuando cortamos una estalagmita por la mitad, ¿cierto? Nosotros podemos observar la laminación, encontrar ciertos hiatos en crecimientos cuando deja de crecer por cierto periodo, y muchas veces una laminación visible, que nos permite también estudiar un poco cómo fueron creciendo estos registros. Entonces, cuando nosotros cortamos por la mitad, antes era un esquema, pero ahora sí que les muestro imágenes de algunas de estas estalagmitas con las que yo trabajo. Aquí está lo que decía, que muchas veces se pueden ver las láminas, hay ciertos hiatos en el crecimiento, entonces la estalagmita empieza a crecer distinto porque las condiciones ambientales dentro de la cueva o exterior a la cueva pueden cambiar y generar cambios en la textura o la fábrica de la calcita, que son los que forman este tipo de registro o estos precipitados. Y nada, también mostrarle imágenes como de estas que son un ejemplo súper hermoso de estalagmitas, muchas veces son mucho más feas o horribles, pero en este caso pues se puede ver claramente estas características que muchas veces tienen que ver con cosas más regionales en términos del clima, o muchas veces también cosas particulares de la cueva, que se inundó, que dejó de gotear en ese punto donde estaba goteando la estalactita, la estalagmita, y empieza a gotear un poco de menor velocidad, etc. Y ya un poco con eso, con ya explicar las estalagmitas como un registro importante en términos de evaluar los cambios ambientales o paleoclimatológicos del pasado, quiero explicar la metodología que yo uso, bueno, lo que usamos casi todos los que trabajamos con este tipo de registros, ya sea sedimentos lacustres, sedimentos lagos, sedimentos marinos, estalagmitas, etc. Entonces, el primer punto del trabajo de campo, ¿cierto? Nosotros necesitamos conseguir el material que vamos a estudiar, pero no solamente ese material que nos da una información del pasado, sino que nosotros también necesitamos ir monitorizando cómo funciona la cueva, porque si nosotros no entendemos cómo funciona, lo que intentemos interpretar de ese registro paleo, que sería la estalagmita en este caso, va a ser poco válido o con muchas preguntas, ¿cierto? O con muchas dudas, porque tú no sabes cómo funciona la cueva. Entonces yo muchas veces tengo que seguir visitando la cueva en la cual obtuve ciertos registros de estalagmita para entender cómo funciona esa cueva, si cambia mucho la temperatura de una temporada a otra, cómo funcionan los goteos, si hay más agua, cómo cambia la composición de esa agua, cómo cambia la composición de los precipitados actuales que están precipitando estalagmita actualmente, etc. Después viene el otro punto, que es el trabajo analítico de laboratorio. Entonces, nosotros utilizamos muchas veces técnicas que no son destructivas para analizar la estalagmita, es decir, imágenes como fotos, escáner, etc. Pero la mayoría de las técnicas son destructivas. Es decir, nosotros tenemos que obtener muestras de polvo de ciertos puntos de la estalagmita para obtener edades distintas, de base y techo, intermedio, entre un hiato de crecimiento u otro. Y claro, perdemos una cantidad de muestra importante. Entonces, en esto se pierde mucho material y hay que tener mucho cuidado con cuánta estalagmita uno va a trabajar, etcétera, porque, claro, está haciendo al final un poco un impacto en la cueva. Entonces, nosotros siempre tratamos de obtener registros de estalagmitas que sean, no sé, estalagmitas que estén en el suelo, caídas, que no estén en zonas turísticas, de las cuevas que son turísticas, etcétera. Siempre cuidado con eso.
y con ser lo más responsable posible en el término de muestreo. Posteriormente viene la construcción de una cronología. En todos estos métodos paleo, si no tienes una edad y que sea una cronología aceptable dentro de cierta medida, pues no puede hacer nada. Entonces esto es lo que como el primer punto analítico, que es más importante, y además de llevar esas cronologías a un modelo de edad. Es decir, no solo no nos basta con que tengamos ciertos puntos de edad en las estalagmitas que nosotros trabajamos, sino que tratar de fundamentar qué edad poseen cada punto gracias a mezclar estos datos de datación con otros con los que trabajamos, de la composición química, por ejemplo, de la estalagmita. Y mientras mediante un método estadístico, claro, hacer una interpolación de lo que sería la edad del registro en su totalidad. Y posteriormente vendría el paso de interpretación. Es decir, nosotros vamos a tratar de hacer un análisis estadístico con estos datos, calibrar lo que obtuvimos en el trabajo de campo para ver si lo que vemos en el pasado se interpreta también ahora en el presente en la cueva, y tratar de implementar y validar ciertos modelos. Nosotros vamos a tratar de hacer modelos climáticos en relación a cambios regionales, globales, etc. Entonces serían como los 4 puntos más importantes en lo que yo hago, al menos, que es trabajar en paleoclimatología y que tiene estos 4 pilares que no se pueden saltar ninguno. Entonces, un poco para explicar en más específico también cada punto, el trabajo de campo, nosotros necesitamos entender las condiciones actuales de la cueva. Sin eso, pues no podemos relacionar estos cambios que vemos en la composición química del pasado, ¿cierto? Nosotros, si decimos que un cambio de composición en la isotopía de la estalagmita significa no sé cuántos grados de cambio de temperatura, pues nosotros tenemos que ver que eso también sucede en el presente en los cambios estacionales, por ejemplo. Después que nosotros estamos hablando que ese cambio de composición de isotopía tiene que ver con la cantidad de lluvia que cae, pues nosotros también tendríamos que ver un poco eso actualmente sucediendo. Yendo cada temporada a muestrar las aguas, por ejemplo, que precipitan, o como aquí tengo un ejemplo que nosotros con una jeringuilla, claro, muestramos el agua que va cayendo en los goteos, o también con algunos vidrios que nosotros dejamos para precipitar carbonato. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros analizamos la composición isotópica de una estalagmita, eso lo vamos a poder ver también en estos vidrios que precipitan actualmente de una temporada a otra. Precipitan muy, muy poco, es decir, una capa casi que no se ve en el vidrio, pero si eso uno lo puede rascar, pues lo puede analizar y un poco entender si estos cambios también se reproducen en el presente. Entonces, bueno, en términos espeleológicos, el equipamiento es casi el mismo que utiliza cualquier espeleólogo dentro de las cuevas, pero ahí están un poco los que decía estos vidrios en donde nosotros dejamos bajo un goteo para permitir que precipite carbonato, como si fuera una estalagmita actual, vamos. Y la jeringuilla y los distintos botes también para muestrar agua, con el filtro, aunque el filtro ya hemos visto que no es muy necesario porque el agua es bastante limpia cuando gotea dentro de las cuevas, o en este caso en este tipo de cueva, y ciertos sensores para determinar, por ejemplo, en la imagen pasada, aquí estamos nosotros obteniendo los datos de este contador de gotas. Entonces también nosotros vamos viendo si los cambios estacionales se generan cambios de goteo, etc. Después esto lo que decía de mostrar estalagmitas, esta creo que la obtuvimos de cortar un poco por ahí, pero esta es una zona ya no turística de una cueva, entonces pues bueno, y se etiquetan bien las estalagmitas porque eso es lo más importante. Me ha pasado muchas veces que no sé, etiquetamos un lado de la estalagmita y el otro no, entonces al cortarlas pues se pueden ahí traspapelar un poco las muestras, entonces viene este muestreo que es bastante importante también tener todos ciertos cuidados al momento de muestrear. Lo que comentaba de los vidrios, nosotros lo dejamos con una pegatina ahí para que quede encima de una estalagmita que esté actualmente creciendo y que se vea bastante joven, pues nos permita dejarlo ahí unos meses y que nosotros podamos analizar ese carbonato y ver si cambia su composición química en el tiempo. Aquí lo que les comentaba de mostrar la agua y este pequeño recipiente que adentro tiene una cuchara, entonces cada vez que cae una cantidad de agua, que creo que es 1 ml exactamente, pues hace un conteo.
Entonces tú tienes durante un continuo si es que va cambiando este goteo o no, etc. Entonces es bastante útil esta monitorización que además te deja hacer una monitorización en continuo. Nosotros también dejamos sensores de temperatura que hacen una medición en continuo. Entonces un poco nos despreocupamos y cada 6 meses o cada cierto tiempo pues cogemos los datos y tenemos unos datos que son bastante representativos de lo que sucede hoy día en la cueva. El trabajo laboratorio, para ser un poco más descriptivo en lo que ya había mencionado, eh, como le mencionaba, hay un análisis destructivo, es decir, nosotros tenemos que obtener muestras de polvo de la estalagmita muchas veces, a veces son más pequeñas, a veces son más grandes, eso depende de la estalagmita que nosotros estemos trabajando, entonces vamos a destruir gran parte de la muestra, y otros análisis que son no destructivos, que claro, nos permiten hacerlo o más de una vez, etc. Muchas veces nosotros también analizamos lo que son las muestras de agua y los cultivos de calcita en este trabajo laboratorio, que son lo que obtenemos del trabajo de campo. Entonces, no solamente en el trabajo laboratorio analizamos las estalagmitas, sino que también las muestras que vamos cada 3 meses obteniendo de la cueva. El primer paso era este, que es cortar las estalagmitas por la mitad, con una sierra para cortar roca como cualquiera que haya en cualquier facultad de geología. Y aquí viene un proceso que puede ser un poco difícil porque las estalagmitas no son una roca en sí tan dura. Entonces muchas veces al partir estalagmitas que son pequeñas o delgadas, pues se pueden partir por la mitad o en trozos, o se pueden romper dentro de un eje que uno no quiere cortar. Entonces muchas veces también usamos resina o qué sé yo para poder cortarla, para que esté más firme y se pueda cortar más fácil. Entonces este es un proceso que también parece fácil, pero como no es una roca, pues hay que tener cuidado al cortarla. Después mostrar un poco cómo yo taladro también las estalagmitas para obtener muestras de polvo. Uso este taladro que está aquí y muchas veces unos ácidos para cuidar la limpieza entre muestra y muestra porque no se pueden contaminar. Y aquí a la izquierda una estalagmita ya trabajada en este sentido, que ya ha sido muestreada en varios puntos. Entonces, si se dan cuenta, está un poco unos hoyos pequeños que no se ven a simple vista, pero que están por ahí. Y lo hacemos, claro, a lo largo del eje de crecimiento principal de la estalagmita para obtener todo este cambio composicional de la estalagmita y las distintas edades, que serían estar enmarcados por estas pequeñas pegatinas aquí, que serían edades de, no sé, creo que están de 200.000 años atrás. Esos son bastante antiguos. Si se dan cuenta, aquí hay un poco zoom de estos pequeñas muestras que se obtienen a lo largo del eje principal. Estas pequeñas serían para obtener un poco la composición de la estalagmita. Entonces, como son pequeñas cantidades de muestras que necesitamos, pues podemos hacerlo cada milímetro, por ejemplo, o cada 0,5 milímetros, o lo que se necesite en resolución. Pero las dataciones, es decir, la edad en cada punto, sí que necesita una cantidad de polvo mucho más importante, en la mayoría de los casos. Ya hay casos excepcionales en que, por ejemplo, en mi caso, que las estalagmitas sí que necesitan una cantidad de muestra muy pequeña y la podemos hacer cada 2 milímetros y podríamos hacer dataciones por montones, pero claro, esto también tiene un precio, entonces, a pesar de que también la resolución es importante, la cantidad de dataciones, claro, siempre va a ser menor a la cantidad de análisis de composicionales que uno hace. Por eso viene la importancia después del modelo de edad que le explica, que es más o menos tratar de estadísticamente darle una edad a cada punto de la estalagmita sin necesariamente tener cada punto de la estalagmita datado. Ese es el objetivo. Ahora, explicarle un poco cómo se obtienen estas edades o estas dataciones que venía mencionando desde un principio y que no he explicado para nada. Que viene de un método que tiene que ver con una datación radiométrica. Nosotros, como les venía explicando también a un inicio, sabemos que el agua percola por los suelos, después por el sistema kárstico y finalmente precipita en el carbonato de la estalagmita. En todo este trayecto, que el agua pasa por los suelos, pasa por la roca y disuelve, se mantiene ahí un cierto tiempo y luego precipita, se va cargando con ciertos elementos, ya sea elementos un poco en cantidades trazas, es decir, ínfimas, como magnesio, bario, estroncio, etcétera, distintos elementos químicos que están presentes aunque a cantidades muy pequeñas, pero nosotros sabemos que se cargan durante este trayecto y no durante
el proceso atmosférico del agua en sí, o el ciclo del agua en sí. Entonces, todo este uranio que concentre el agua en este sistema y luego precipite, se va a almacenar ahí, pero después va a empezar a decaer en otro isótopo radioactivo. Porque esa es la funcionalidad de estos isótopos radiométricos, que van decayendo a otro elemento. Entonces el uranio va decayendo al torio. Entonces por eso este método se llama uranio-torio, porque todo ese uranio que se almacenó durante este trayecto va a empezar a decaer a un isótopo hijo, se podría decir, que sería el torio. Y eso nos permite, porque nosotros sabemos esa tasa de decaimiento. Esa tasa de decaimiento es conocida. Nosotros sabemos cuántos años o cuántos miles de años se demora el uranio en pasar en torio. Entonces, esas diferencias de concentración pues nos permiten saber las edades más o menos precisamente según sea la composición de uranio y de torio exógeno que puede cargar la estalagmita, porque muchas veces el torio también está presente por la roca, por ejemplo, y puede caer con el agua también, y ese es un torio que no tiene que ver con el decaimiento. Entonces, el mayor o menor error de estas dataciones por este método tiene que ver claramente con varios factores dentro de la cueva. Entonces, según sea el caso, hay estalagmitas que son mejores o peores de saber su edad. Y eso es un caso que pasa en la cueva que yo trabajo, que bueno, está en España, que les voy a hablar hoy, no en el caso de Chile, pero que posee una concentración de uranio muy, muy alta. Entonces eso ayuda bastante. Eso tiene que ver con la roca, ya sea porque hay rocas por ahí que tienen una composición alta de uranio, todavía no lo sabemos muy bien, pero eso nos ha permitido tener unas dataciones muy, muy, muy precisas y con muy, muy poco material. Entonces las podemos hacer cada rango de distancia entre cada punto muy, muy leve. Entonces nos permite hacer dataciones muy, muy precisas y tener un modelo cronológico bastante importante. Entonces ese uranio nosotros y el torio lo separamos químicamente en un laboratorio y después lo analizamos en una máquina bien tocha, que tampoco les voy a explicar cómo funciona, pero simplemente te dice más o menos las concentraciones de uranio y torio de esa muestra que tú has separado. Entonces el polvo, de ese polvo que yo obtuve de la estalagmita, le separé el uranio y el torio y lo analizo en la máquina. Y ahí viene el límite que tiene este método, en estalagmitas al menos, que llega a ser de unos 500.000 años. Es decir, nosotros las estalagmitas muchas veces no se suelen trabajar estalagmitas que tengan más de 500.000 años porque el error que después te entrega la máquina es muy alto. Entonces, cuando tú trabajas con, por ejemplo, en mi caso que trabajo con estalagmitas de 10.000 años atrás, pues tengo errores a veces de 10 años. Eso es increíble, es decir, es un error muy bajo. Pero cuando tú trabajas con estalagmitas muy, muy antiguas, el error se empieza a acumular y los errores suelen ser, no sé, de 100.000 años. Entonces claro, tú no sabes bien esa edad y no son muchas veces aceptables esos resultados. Pero actualmente se sigue tratando de mejorar esto y hay actualmente estalagmitas incluso que llegan hasta el 1.000.000 de años con muchos problemas, pero bueno, hay gente que está intentando llevar esto al extremo. Y ahora les quiero explicar un poco esto de la isotopía que venía hablando, que yo creo que no mucha gente se tiene que enterar, pero los elementos químicos muchas veces tienen isótopos. Pongamos en el caso del oxígeno. Nosotros sabemos que el peso atómico del oxígeno es 16, pero estos átomos muchas veces pueden tener un número de masa mayor o menor en relación al número, claro, de neutrones que pueden tener. Entonces, ese es el caso del oxígeno, en que tiene también el oxígeno 18. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces si nosotros tenemos una masa de agua, como el mar, en este caso, que tiene una concentración isotópica de oxígeno X, cuando nosotros evaporemos el agua, esto funciona un poco igual como uno se lo imaginaría. Si esto se evapora y nosotros tenemos oxígeno 18 y oxígeno 16 y el oxígeno 18 es más pesado, pues esa concentración de oxígeno 18, que es un isótopo más pesado, no se va a evaporar tan fácil como el oxígeno 16. Entonces, por ejemplo, aquí, que esta concentración de oxígeno 18 tiene menos 1.2, pues en el vapor puede ser de menos 10, porque esa concentración va a ser menor de oxígeno 18 en la atmósfera, en este caso en el ciclo del agua, o el ciclo hidrológico. Y mientras este vapor de agua o las nubes viajen en altura,
este oxígeno 18 va a ser aún menor concentración, entonces va a ser aún más negativo. Lo mismo pasa si nosotros cambiamos de climas que son más cálidos a fríos, ¿cierto? Porque como es más difícil en climas más fríos, la evaporación, etcétera, y todos los procesos que se suman a eso, pues claro, aún más negativos van a ser estos valores. Entonces tiene que haber muchos factores en el cambio de esta composición de isótopos. Tiene que ver la temperatura, tiene que ver también la altura, la distancia de una fuente a otra, etcétera. Como este ciclo hidrológico es el que alimenta el crecimiento de estalagmitas en las cuevas, pues esa concentración o esa isotopía que nosotros veamos en el agua y posteriormente también en la estalagmita, que son carbonato cálcico, entonces también podemos estudiar su isotopía de oxígeno, al igual como el agua H2O, pues los carbonatos son calcio con carbonato, y relacionarlo directamente a cambios atmosféricos más globales, más regionales o más específicos de la zona que se está estudiando. Muchas veces vemos también películas de cambio global y cambio de temperatura o qué sé yo, catastróficas, como no sé, el día después de mañana, etcétera, que vemos estos registros de testigos de hielo que la gente saca y no sabemos cómo ellos pues lo estudiaban para saber que venían las catástrofes o el cambio climático en general. Pues ahora yo creo que con esto les puede quedar un poco más claro, porque en el término de esto se hace con estalagmitas, pero también se hace lo mismo con el depósito de hielo. Como esto es agua congelada, pues al final también se usa la isotopía de oxígeno para estudiar estos cambios, ya sea en periodos más fríos, cálidos, o un poco para estudiar los cambios hidrológicos que pueden suceder. Y aquí viene este punto que les venía diciendo antes, que nosotros tratamos de hacer este análisis de isótopos en las estalagmitas cada 1 milímetro o lo menos posible que se pueda para tener una resolución mucho más grande. Ver si estos cambios, porque al final tienes que pensar que 1 milímetro en la estalagmita pueden ser cientos de años, una década, etcétera. Entonces, queremos ver lo más preciso posible cuándo ocurren estos cambios drásticos en el clima. Y aquí vienen las curvas que la gente reconstruye a partir de estos registros. Es decir, nosotros en el eje X tenemos el tiempo, no sé, 10.000 años atrás, 20.000 años atrás. Tenemos esta isotopía de oxígeno en el eje Y, que va a ser nuestro indicador de, en este caso, temperatura, si lo queremos llamar así, porque es un punto que no ha cambiado su altura ni otras variables. Y dentro de estos periodos de años, de hace miles de años atrás, 10.000, 20.000 años atrás, existieron cambios climáticos que se sabe por estos registros de hielo drásticos en el tiempo, en que la temperatura aumentó o disminuyó según esta concentración de isótopos estables, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando la isotopía es más negativa del oxígeno, nosotros tenderíamos a pensar un poco en este esquema que les venía explicando antes y a pensar que, claro, es un clima un poco más frío. Y cuando estos cambios drásticos, claro, cambian a temperaturas más altas, pues volvamos a tener ejemplos como estos. Tienen que pensar que el Holoceno, que es como los últimos 10.000 años atrás, antes del presente actual, siempre hemos tenido una variación muy pequeña de esta isotopía. Pero en estos cambios drásticos, hace 10.000 años atrás, que no hemos vivido nunca nosotros, pues, pues los cambios fueron así de 3, 4 grados en pocos cientos de años, decenas de años. Entonces ya con todo esto de explicación, que bueno, fue bastante larga, pero yo creo que es muy importante porque si no, no nos vamos a aclarar mucho de las cosas, les voy a hablar de la zona de estudio que estoy trabajando en mi doctorado. Lo primero son dos cuevas, la cueva Dostolo y la cueva Menduquillo. Son dos cuevas bastante cercanas en la península ibérica, al norte de la península ibérica, en Navarra. No sé si se enterarán mucho de cómo son todas las regiones aquí en España o las comunidades autónomas. Pero la cueva de Menduquillo es una cueva turística. Y la cueva Ostolo es una cueva que no es turística para nada, que incluso su ingreso es bastante complicado. Lo voy a explicar más adelante. Un poco aquí el mapa geológico, pero bueno, no viene mucho al tema. Pero también el contexto de las rocas que existen es bastante distinto. Estamos hablando de rocas muy antiguas para la cueva que no es turística, que es la donde estoy haciendo casi la mayoría de mi análisis, y la otra cueva, pues, son cuevas más jóvenes. Este es el ejemplo de una cueva turística típica en España, es decir,
o yo supongo que en todo el mundo se intentará hacer así, que es tratar de cerrarla, dar un acceso bastante para que cualquier persona pueda acceder. Entonces eso a mí me facilita mucho el trabajo, porque claro, puedo trabajar en escalera, sin problemas, sin caerme, sin tener problemas con el agua, etcétera. Entonces es bastante cómodo trabajar ahí. Además que la iluminación también es artificial muchas veces. Pero en el caso de la cueva de mi tesis en sí y de lo que les voy a mostrar hoy, la cueva de Ostolo es esta cueva, que ustedes me dirán, pues, ¿dónde está la entrada? Yo no veo una entrada aquí. Pues la entrada está ahí. Pues ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, al menos se nota que sale agua, ¿sabes? Entonces, alguna apertura hay. Pero bueno, para ingresar, el espacio es lo que hay. Es decir, es ínfimo, es muy pequeño, y si uno no cuida bien la dieta, pues no puede entrar. Y también si sale mucha agua y empieza a llover mucho, tampoco se puede entrar. Entonces es bastante importante cuidar bien el día que uno va a ir a la cueva para que no llueva días antes o semanas, por ejemplo, muchas veces, porque claro, si no el acceso es imposible. Y ahí viene la dificultad que tiene esta cueva en su trabajo de monitorización, de ir cada 3 meses a ver estacionalmente cómo suceden los cambios, porque en invierno llueve mucho, esta es una zona muy lluviosa y muchas veces yo no puedo ir, no se puede trabajar en el campo. Una vez que uno ya puede ingresar, tuvo la suerte y cumplió bien con la dieta, pues sí que ya se puede trabajar en un lugar más amplio. Y aquí un poco cómo se ve la cueva por dentro. Hay un río activo, ¿cierto?, que atraviesa toda la cueva. Esta roca, más que calcita, está formada por mármol. Aquí se nota un poco en esta pequeña zona rocosa aquí de la cueva, que la roca está más o menos bandeada, entonces son más material más de mármol. Aquí les voy a hablar también un poco de la topografía, los distintos puntos en donde nosotros tomamos muestras de agua, los vidrios donde dejamos precipitando carbonato, para estudiar actualmente cómo precipita la estalagmita en la cueva, las distintas zonas donde muestramos estalagmitas. Acá está Ostolo 1, Ostolo 2, Ostolo 3, que son los que voy a hablar hoy de este registro. Y decirles que, claro, la cueva no tiene una estación seca, llueve muchísimo. Puede llover más de 2 milímetros al año, sobre todo en invierno, donde más se acumula la lluvia. Y la cueva no es muy grande, es decir, solamente son unos 630 metros de desarrollo. Aquí está la entrada principal, que es donde hay que arrastrarse, y aquí ya donde está la sala donde mostraba la foto anterior, donde muestramos agua, etc. Y aquí viene ya un poco lo que hacemos nosotros con la estalagmita en sí. El primer punto siempre tiene que ver con describir petrográficamente la estalagmita, ¿sí? Para ver si existe un cambio de la textura de los cristales o no. Porque eso nos indica ya si la estalagmita se puede trabajar con ella, si no, mejor trabajar con una o con otra. Si van a existir muchos hiatos de crecimiento de la estalagmita, porque eso también molesta a la hora de trabajar en paleoclimatología. Tú no quieres que haya muchos saltos de edad desde un punto a otro de la estalagmita. Entonces, este punto yo creo que es lo que siempre hay que tener cuidado al principio para no gastar dinero de más en estalagmitas o en registros que no te van a hacer muy factible estudiarlo. Entonces, nosotros estudiamos al microscopio cómo estos cristales van creciendo. Acá tengo varias imágenes. Por ejemplo, aquí hay una imagen de la zona superior en donde aquí sí que se ve un hiato, así como que dejó de crecer la estalagmita y volvió a crecer nuevamente, y lo podemos ver al microscopio también. Entonces se ve un contacto como cerrado en donde dejó de crecer la estalagmita. Después nosotros también vemos estos cristales que muchas veces tienen una forma como columnar, entonces vamos a ver distintos cambios. Cristales más pequeños, cristales más grandes, o cristales que ya cambian su textura. Y aquí también lo podemos ver un poco en la imagen de la estalagmita. Entonces esta zona que yo analizo el microscopio primeramente, ya me doy cuenta que es una zona mala para estudiar, porque los cristales no están bien formados. Entonces ya puedes descartar ciertas zonas de la estalagmita a pesar que, por ejemplo, las edades te salgan bien, te salgan mal, etc. Ya con eso, si uno tiene ciertos puntos datados y ya más o menos sabe cómo funcionan los cristales dentro de la estalagmita o cómo es el arreglo de cristales dentro de la estalagmita, nosotros vamos a intentar hacer modelos de edad de los distintos registros que obtengamos de la cueva. Entonces vamos a distintos puntos obtener su edad
con los errores asignados. En este caso son muy bajos. Yo estoy trabajando en este caso, si ven el gráfico en el eje X de las distintas estalagmitas, pues estoy trabajando entre 18.000 y 10.000 años antes del presente, que sería ese periodo en donde se sucedieron muchos cambios climáticos drásticos. En el eje Y tendríamos el cambio de la isotopía de oxígeno 18 dentro de lo largo de toda la estalagmita. Y todo este modelo negro sería el modelo de edad. Es decir, todos estos puntos negros serían las dataciones que yo hice en distintos puntos de la estalagmita, que son muchos, porque ya les dije que es una estalagmita muy fácil de trabajar en términos de datación. Y como ven, los errores son bajísimos, son de 10 años, nada. Es decir, para trabajar es muy cómodo con esta estalagmita. Y la zona que tenía problemas cristalográficos, es decir, con su textura, pues tiene edades más con errores más grandes, porque las edades salen malas en ese tipo de crecimiento. Entonces nosotros trabajamos hasta 16.500, 10.000 años. Lo demás lo descartamos porque ya sabemos que no nos podemos fiar. Y vemos cómo estos cambios isotópicos se suceden en cambios de distintos cambios temporales. Poco también lo que veníamos viendo en los otros casos. Y que además nosotros lo tenemos de forma replicada en estas tres estalagmitas que yo estoy trabajando, Tolo 1, Tolo 2, Tolo 3, con los distintos colores, azul, rojo y verde. Aquí vemos que los datos o la composición isotópica a lo largo de este rango temporal en las tres estalagmitas se correlaciona perfectamente. Es decir, cuando hay un bajo aquí, hay que hay un bajo también. Cuando hay una subida aquí, hay una subida en las tres estalagmitas, etc. A pesar de todos los hiatos de crecimiento que hay en una de las estalagmitas verdes, no solo tres, pues se correlacionan bastante bien. Entonces ya tenemos pruebas de que esta zona es fiable o es de fiar en términos de un trabajo paleoclimático, paleoambiental en cueva, que es un punto importante. ¿Sí? Trabajar con una sola estalagmita y empezar a mencionar cosas sin tener claro si esto en verdad es o no otra cosa que tú estás interpretando, pues con esto ya te queda bastante claro o lo demuestras, ¿cierto? Que este registro se comporta más o menos equivalente en distintas zonas de la cueva. Y esta zona que teníamos problemas cristalográficos o textura, pues tiene una correlación no solamente baja de las edades, no solamente de los cristales, sino que también de la isotopía, porque existe un fraccionamiento de esto antes de precipitar y registrarse la estalagmita. Entonces, si hay un crecimiento eh, deficiente de la estalagmita que permita una textura un poco abierta en su crecimiento, pues claro, la isotopía también puede variar de una estalagmita a otra. Entonces hay zonas, aquí con esto ya sabemos que esta zona no podemos trabajar, pero sí con todo esto se puede. Entonces todos estos bajos de isotopía, como les venía diciendo, o en esta concentración de oxígeno 18, nosotros lo interpretamos, en este caso, no siempre tiene que ser así, no es que sea una ley, porque muchas veces por eso se monitoriza la cueva, si no, no se haría. Nosotros lo interpretamos con temperatura porque lo hemos comparado con otros registros. Entonces, en este caso estaríamos diciendo que estos bajos son bajos de temperatura y estos son altos de temperatura. Entonces, un poco para contextualizar este estudio, este modelo que nosotros queremos más o menos asignarle a esto, si nosotros interpretamos esto como temperatura, tendríamos que ver estos mismos cambios en otros registros de temperatura que se han hecho en distintas zonas del mundo. Por ejemplo, en Groenlandia, este ejemplo de los testigos de hielo que siempre se ven en las películas, pues también tiene estos bajones de oxígeno 18 y esta subida en épocas más cálidas, o en rangos temporales más cálidos, que es lo mismo que vemos en este registro de Stolo, con esta estalagmita. Entonces se vería un poco, o se podría interpretar en este caso que, claro, es un registro que se comporta mucho con los cambios de temperatura, más que con cambio hídrico al interior de la cueva, tendría que ver mucho con esto del cambio de temperatura. Otros registros que también se usa, que se pueden comparar, ¿cierto? Son estos como lacustres de lagos, que también tienen esta misma señal. Otros registros de cueva en el norte de Europa, que tienen un poco la misma señal, etc. También muchas veces usamos los marinos, registros marinos, para explicar otros puntos que no entendemos. Por ejemplo, aquí hay un pico grande o una bajada grande en estos valores de isótopos de oxígeno 18 y nosotros tratamos de interpretarlos con cambios marinos que también nos pueden dar una razón de ser en este caso. Entonces, esta evaluación de composición isotópica de oxígeno 18, que yo sé que es un tema más o menos complicado para la mayoría, pues en tres estalagmitas de esta cueva nos ha permitido ver estos grandes cambios de temperatura que se han registrado en otros tipos de registros, que sean los testigos de hielo, sedimentos marinos, etc. Lo novedoso es que lo estamos viendo a estas latitudes,
en registros terrestres, que era hasta el día de hoy, a esta precisión, pues no se tenía un registro a esta precisión. Entonces es bastante novedoso en ese sentido. Es decir, no estamos descubriendo cosas totalmente nuevas, pero estamos viendo que al menos esta señal global o regional de cambio de temperatura, pues se puede registrar en esta a estas latitudes. Y eso sería en el caso de mi trabajo en España. Ahora voy a pasarme al otro lado del mundo y con un trabajo que no es tan espectacular como el que le expliqué antes, que claro, estamos viendo cambios de temperatura hace 10.000 años atrás, pues aquí en Chile, o lo que yo estoy vengo haciendo hace poco tiempo, unos 4 años, 5 años en Chile, y de forma muy esporádica, porque claro, hemos tenido todo el contexto, claro, del coronavirus, yo estoy estudiando aquí en España, entonces tampoco puedo ir, pero me he buscado ciertos minions, se podría decir, es decir, gente que trabaja en Chile, que quiere hacer su tesis de grado en geología, y pues me han ayudado muchísimo y yo los he ayudado a ellos, ¿cierto? Entonces al final hemos podido sacar esto adelante, trabajar en cuevas, que es bastante interesante en Chile, que como sabrán, poco hay. Es decir, grupos espeleológicos en Chile ahora creo que se están formando gracias a lo que se ha podido hacer gracias a este grupo francés de Saint-Étienne en Patagonia, más que nada. Pero en Chile cuevas hay, pero muy pocas, entonces en este caso es bastante interesante. O este trabajo que además no es una cueva kárstica como la mayoría conocen, ¿cierto? Estamos hablando de cuevas kársticas en sistemas kársticos de rocas carbonáticas. En este caso, nosotros estamos en rocas de tipo metamórfico, o bueno, otro tipo de rocas que no son los que predominantemente forman cuevas. Y aquí estamos formando una cueva que tiene, o bueno, se formó una cueva y estamos trabajando en una cueva que tiene eh, una génesis mucho más estructural, ¿sí? Se generan ciertas fallas de la roca en esta zona muy cercana a Santiago, Chile central, se podría decir, un poco más al sur, la zona de Pichilemu un poco más al norte, que se llama Tanumé. Sí, una zona no muy conocida en Chile. La mayoría conoce esta zona por Pichilemu, que es una zona de gente que va a surfear, etcétera, en la costa. Entonces, esta cueva, como les venía diciendo, no tiene nada que ver con un sistema kárstico. Aquí todas esas son rocas metamórficas, rocas muy duras que no se disuelven con el agua. Y estas grietas donde está la cueva, pues son zonas de descontinuidad, son zonas de falla y donde pega el mar. Es decir, esta cueva está literalmente pegada al mar, es decir, al nivel del mar y pegada al mar. Es decir, cuando hay una marejada, pues el agua entra a la cueva. ¿Sí? Aquí tienen que imaginarse que esta foto al frente está el mar. Y si se dan cuenta, todo esto material o que percola aquí en la entrada de esta cueva, pues viene de más arriba, de otro tipo de roca o una terraza marina en este caso, que sí posee carbonatos. Entonces todos estos carbonatos se disuelven con el tiempo, percolan por los suelos también y se infiltran en esta zona estructuralmente abierta de la cueva y precipitan espeleotema, como sean estalagmita o estalactita, ¿sí? Al interior. Entonces aquí yo tengo una imagen de mía posando en la entrada de la cueva, con, claro, la formación de estalactitas muy grande y en el interior, claro, de estalagmita. Pero en un contexto totalmente distinto a lo que yo creo que se va a ver, claro, en estas conversaciones que vamos a tener en estos días y en lo que venía hablando antes, de cuevas de un sistema kárstico total, es decir, de disolución de toda de la cueva en sí para la formación de la cueva. Aquí el efecto del mar y de la estructura, de las fallas que existen, pues generan esta estructura de una cueva totalmente más vertical. Un poco más otras imágenes para mostrarles también aquí cómo percola y cómo está todo, claro, con efecto, claro, de la brisa de mar que entra o del mar también que claro, erosiona y meteoriza un poco lo que son estas rocas. Pero aún así, al interior se forman estalactitas, distintos tipos de formaciones, distintos tipos de espeleotema y estalagmitas al interior de la cueva. Aquí un poco un mapa para ejemplificarlo, un poco más fácil. Estamos aquí al nivel del mar. Todo esto sería una zona, una dirección de una estructura dentro de este sistema rocoso y esta otra. Entonces se generan dos entradas distintas. Y en esta roca en sí, claro, no se genera ningún tipo de espeleotema, pero gracias a la percolación de esta terraza, de estas rocas de terraza marina,
dentro del sistema de la cueva, pues podemos generar estalagmitas y estalactitas al interior, en una de las zonas de la cueva. Es decir, en su momento se fueron formando aquí, pero ahora actualmente solo crecen en esta sala. Un poco decirles también el cambio un poco del clima actual en relación a la cueva que venía hablando antes. Llueve mucho menos, las temperaturas son bastante más altas y claro, llueve en promedio pues 4 veces menos que en la cueva pasada y claro, la zona de ingresar no tiene ni un problema. Un poco sí cuando es invierno porque las marejadas, si hay temporada de marejadas, pues no se puede entrar. Pero bueno. Nosotros, ¿qué estamos haciendo actualmente en esta cueva? ¿Qué es lo interesante? Es una cueva bastante abierta, como venía mostrando en las imágenes, eh, y queremos evaluar si este ingreso de agua de mar, cómo afecta a la composición de las estalagmitas. Si nosotros podemos, no sé, datar estos eventos de ingreso de agua de mar, pues sería genial dentro del registro de la estalagmita. Entonces nosotros queremos ver actualmente cómo ingresa el agua de mar a la cueva y dejamos este tipo de boya en la entrada. Entonces esto es bastante innovador en términos es decir, muchas cuevas se estudia el alza de nivel de agua para ver si se genera una inundación, pero más que nada por el agua que se infiltra por arriba de la cueva o por abajo en términos de una infiltración de agua. Pero en este caso nosotros queremos ver cómo se infiltra el agua de mar y dejamos durante un año porque después con todo lo del coronavirus ya no podemos ir por el registrador. Igual es una zona bastante difícil de acceso, la cueva. Entonces solamente por un año podemos hacerlo y nos dimos cuenta que cuando evaluamos todos estos datos, que la mayoría de los ingresos de agua de mar se suceden en invierno, que tiene que ver con estas épocas, claro, de marejadas o de tormentas más importantes. Entonces ya es un primer punto de ver que el agua no siempre ingresa a la cueva, sino que tiene que ver con eventos más importantes de agua de mar. Después también el sensor de temperatura que nosotros dejamos en continuo para estos cambios. Nos dimos cuenta que los cambios de temperatura son muy, muy grandes, porque claro, la cueva es abierta. Entonces esto es un poco problema cuando uno quiera trabajar, no sé, con la isotopía, etcétera, porque claro, todos estos cambios pueden estar enmascarados por estos cambios grandes estacionales, que es algo que no, un punto un poco en contra al trabajar como por ejemplo con la isotopía de una estalagmita en este caso. Que, que se esté un poco escondiendo estos cambios en los cambios de temperatura estacionales. Después, nosotros tratando de cumplir con lo que yo he aprendido en Europa, bueno, aquí en el caso de España, de ver cómo cambia la isotopía del agua y de los precipitados de vidrio, es decir, las estalagmitas que se están generando actualmente con estos vidrios. Y hemos tenido cambios que en temporadas van cambiando, es decir, cuando la isotopía de oxígeno del agua, pues en invierno es un poco menor, o en el caso de los vidrios también del carbono o el oxígeno, pues también tienen cambios en términos de invierno o verano, entonces esos son buenos puntos para, para un trabajo que se podría hacer a futuro, ¿sí? Yo actualmente con estas muestras todavía no trabajo en términos de isotopía de la estalagmita en sí, porque claro, estamos evaluando primero si es que vale la pena o no hacerlo. Entonces estos pasos de monitorizar la cueva, pues vale la pena, pero claro, actualmente está un poco todo esto parado por en términos de cuarentena, etcétera, que es muy difícil conseguir para viajar adentro de la cueva. Y aquí un poco las estalagmitas que son bastante interesantes, ¿cierto? Cambian muchísimo en relación a lo que hemos visto en el anterior caso de la cueva de Ostolo, de España. Aquí, como tenemos ingreso de agua de mar, pues en los primeros pasos de crecimiento de estalagmita, el mar entorpece mucho el crecimiento porque va depositando material arenoso, cierto sedimento, y que generan como un crecimiento al revés de lo que uno se imagina en la estalagmita, porque como va generando sedimento y cae el goteo, pues genera un pequeño agujero el goteo con la fuerza que cae. Entonces van creciendo como si fuera una U al precipitar. Pero después cuando ya el ingreso de agua llega a una altura que no molesta tanto su crecimiento, pues pueden crecer normalmente como una estalagmita normal. Pero aquí vemos cambios de tonalidad, ¿cierto? En distintas zonas. En esta no tanto porque son imágenes que yo obtuve de un escáner normal, pero aquí lo tuve en un escáner de alta resolución. Entonces se pueden ver los cambios de tonalidades que se relacionan mucho con aporte de material detrítico que podría, claro, venir por el ingreso de agua de mar, etc. Entonces nosotros estamos muy interesados
en cambios más ambientales. No como en el caso de las cuevas de España, que estábamos tratando de ver cambios de temperatura con isotopía. Aquí lo que nosotros queremos dedicarnos en esta cueva, que actualmente no tenemos resultados así muy definitorios, es eso, ver si podemos, de alguna forma, como las estalagmitas de esta cueva también tienen edades buenas, pues podríamos tener dataciones de, por ejemplo, eventos de importantes de tormenta en ciertas temporadas, o algunos eventos, por ejemplo, como el niño y la niña, etcétera, que son cosas más decadales, pues en estas estalagmitas también se podrían ver reflejados. Y tenemos estas tres son las, tenemos más, pero estas tres son las que más mejores resultados han dado. Si se dan cuenta, aquí están las muestras de polvo que se han obtenido para las edades. En estas dos estalagmitas, en esta no se muestra porque es una imagen de la otra mitad, pero son cantidades de muestra importantes. Por eso se trata de hacer las menores cantidades de edades posibles. Y cómo se infiltran aquí todos los sedimentos es bastante notable en esta estalagmita, en que el mar obviamente tiene un efecto importante en su crecimiento. Y como en el caso de las estalagmitas de España, aquí también estudiamos cómo los cristales van creciendo a lo largo de la estalagmita. Entonces está una pequeña lámina de una zona de una de estas muestras, y vemos que el arreglo de cristales tiene que ver con cristales mucho más pequeños y que muchas veces se interrumpe su crecimiento por el efecto del mar. Entonces, a pesar de que no son hiatos importantes de edad, porque estos son nada, si uno tuviera la edad aquí y aquí, no notaría que hay un hiato en el crecimiento porque no hay una pérdida de edad en el crecimiento más que nada. Pero sí que se nota al momento de estudiar al microscopio. Y también todos los sedimentos que están presentes ahí o incorporados en el crecimiento a lo largo del crecimiento de la estalagmita. Y aquí un poco lo mismo que estaba haciendo con las estalagmitas de España, hacer un modelo de edad, ¿cierto? Tratar distintos puntos, ver qué edad tienen. Si se dan cuenta, estas estalagmitas son mucho más jóvenes, tienen 2000 años atrás, 1000 años atrás, pero con errores muy, muy bajos. A pesar de que esta cueva es bastante abierta, está contaminada su trayectoria del agua en términos de que tiene que pasar una terraza marina, suelo, y cargarse con una roca que es totalmente ajena a un sistema kárstico, pues uno se imaginaría que quizás las edades no podrían ser muy buenas, o todo esto del efecto del agua de mar también interpelsaría. Son de edades más jóvenes las estalagmitas, que lo veníamos viendo en España, y con errores que, claro, son un poco más altos. Si se ven aquí, la línea roja vendría siendo un poco los márgenes de error que tienen todas estas edades a lo largo de este margen de tiempo o esta distancia dentro de la estalagmita. Son un poco más grandes, pero son bastante buenos igualmente. Son bastante lineales, a excepción de esta que tiene dos hiatos en su crecimiento importante. Entonces tenemos un gap de edad que son saltos de edad importantes, donde se quiebra la estalagmita y vuelve a crecer posteriormente. Pero en nuestro caso no es tan importante que existan estos paros en el crecimiento, porque como les venía diciendo, nosotros vamos a tratar de estudiar como cambios más ambientales dentro de la cueva en el corto plazo. Y aquí un poco todos los estalagmitas que hemos tratado, porque nosotros no solamente hemos trabajado con estas tres, sino que hemos trabajado con varias más. Incluso hemos hecho sondeos en la roca, en el carbonato que se ha precipitado, en las distintas paredes, etcétera, para saber un poco hace cuánto tiempo se han empezado a formar estalagmitas dentro de esta falla, se podría decir. Y pues bueno, hemos determinado que más o menos hace unos 7000, 6000 años atrás, pues se formaron los primeros espeleotemas en la zona de entrada de la cueva, y que posteriormente quizás el alzamiento también ha permitido, de cierta forma, la formación de estalagmitas en otra fase de tiempo, que es la que estudiamos esta estalagmita en esta sala, de estalagmitas más jóvenes. Entonces es bastante interesante como desde afuera hacia adentro vamos viendo como un cambio a estalagmitas más viejas, a estalagmitas más jóvenes, y que nos van a permitir también, en cierto sentido, reconstruir, si es que la composición química no nos permite, o la interpretación que le demos nos permite, entender cambios ambientales en términos de ingreso de agua de mar, o etcétera. Entonces las edades son bastante buenas, tenemos bastante registro cubierto en estos últimos 3000 años. Si se ven, hay hartas estalagmitas que cubren, aquí está el tiempo que cubren y los errores de los distintos registros. Entonces, pues tenemos bastante cubierto lo que serían los últimos 2000 años, se podría decir.
Y aquí viene un poco lo difícil. Como nosotros queremos estudiar estos cambios ambientales, pues vamos a tener que usar otros indicadores, no los indicadores de isotopía, ni de oxígeno o carbono, ni tampoco la petrología de los cristales, sino que lo que vamos a hacer es estudiar cómo cambian las tonalidades y las distintas láminas que nosotros interpretaríamos. Estas láminas que son más oscuras, con presencia de sedimentos, son ingresos de agua de mar que perturban el crecimiento de la estalagmita. Entonces vamos a estudiar cómo es la química de esas láminas con más presencia, más oscura, cómo cambia, por ejemplo, la concentración de hierro, que estos sedimentos nosotros tendríamos a pensar que cargarían con un poco más de hierro estas láminas, y también cómo es la tonalidad. Entonces este factor L tendría siendo como la reflectividad de la luz, ¿sí? Nosotros metimos en un escáner de alta resolución la estalagmita, un core scanner, que se podría decir, y vimos cómo la reflectividad. ¿Qué quiere decir esto? Si uno sale con una camiseta más oscura hacia el sol, pues le da más calor porque absorbe más la luz. Eso siempre nos ha enseñado así, o al menos lo hemos aprendido a la mala. Pues la estalagmita en sus zonas más oscuras, claro, va a tender a reflejar menos la luz, a absorberla, entonces va a tener valores más menores, ¿cierto? Menores. Y valores más altos cuando sean más claras. Entonces todas estas tonalidades nosotros las tenemos como un registro cada 0,01 milímetro, no sé cuánto será la resolución, pero muy, muy detallada de estos cambios de tonalidad o de color, en este caso del color, ¿sí? Que funciona de otra forma. Tiene que ver con los colores verde, amarillo, pero al final nos indican lo mismo. Zonas más claras, zonas más oscuras, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con eso y con la química, para ver si se enlazan entre sí. Entonces yo hice una zona, esta zona de aquí de la estalagmita, que tiene un cambio a una zona más clara y una zona bien oscura. Analizamos el hierro, que se relaciona muy bien con estos picos de hierro, con la presencia de estas láminas más oscuras. Y también hemos visto que esos conteos de hierro que nos ha dado la máquina, pues también se enlazan perfectamente, o en cierto sentido, con estas zonas más oscuras, que serían la gráfica roja sería la misma que está aquí, pero en esta zona más detallada. Y con otros elementos también como el calcio o el estroncio, que son otros dos elementos también se nos relacionan bastante bien en cierto sentido. Después nosotros también quisimos estudiar otras cosas más complejas que serían los elementos traza, ¿cierto? Yo le hablaba del uranio, que muchas veces se carga el agua antes de precipitar la estalagmita. También hay otros elementos que se pueden cargar en esta agua en todo este paso del sistema kárstico y la formación, antes de la formación de la estalagmita. Entonces, en ese caso está el magnesio, el bario y el estroncio, que más o menos se entiende que varían según este sistema, estos cambios hidrológicos dentro de la cueva. Entonces queremos ver si estos elementos nos pueden dar algún indicador también y ver si en verdad estos colores más oscuros tienen que ver con ingreso de agua, ya sea por la percolación desde el techo o tiene que ver también con el agua marina. Porque muchas veces el magnesio es un elemento que se incorpora por la brisa marina. Cuando nosotros estamos cerca del mar, estos elementos muchas veces pueden estar afectados por esa concentración. Es decir, el mar nos puede estar aportando magnesio en cierta cantidad. Entonces, si esto vemos con una diferencia, pues claro, nos podría también estar indicando la presencia o no del efecto del mar en el crecimiento de la estalagmita. Entonces lo evaluamos con todo esto, lo evaluamos juntos, ya sea con los elementos traza, en este caso el itrio, que es un elemento que se carga mucho desde el techo de la cavidad, o la reflectividad de la luz, y los elementos traza con el magnesio, bario, estroncio. Y hicimos un método estadístico que tiene que ver con un análisis de componentes principales. No les voy a explicar mucho de qué cuesta esto porque es bastante complicado en términos estadísticos, pero sí hemos visto que la tendencia de, por ejemplo, el magnesio y el estroncio, que deberían comportarse igual, es decir, su variación debería ser más o menos equivalente, es totalmente inversa en esta cueva. Y que, por ejemplo, elementos que son incorporados por infiltración muchas veces de la percolación tienen otra tendencia. Dentro de todos los puntos que evaluamos dentro de la estalagmita, de una de las estalagmitas, pues tenemos una varianza que está comportada en tres direcciones principales, se podría decir, o en tres comportamientos principales. Uno sería que sería el itrio, por ejemplo, o otros elementos que se incorporan por el agua que percola en la cueva, el estroncio que vendría cargado en otro sentido, y el magnesio que vendría en un sentido opuesto al estroncio, que nosotros lo explicamos, o bueno, su varianza se explica muchas veces en otro sentido, a lo largo de la estalagmita, muchas veces
lo que nosotros queremos entender es que esto viene por el efecto marino, que carga con magnesio la estalagmita y pues puede afectar en cierto sentido esa composición. Pero todo esto, como les digo, son estudios que estamos recién en bruto haciendo y que son bastante innovadores en verdad, en tratar de ver esta relación de la composición de alguna forma, no solamente de lo que nosotros podemos ver de los sedimentos en la estalagmita en sí, sino que ver que la composición también se relaciona con estos cambios y ver si son más o menos importantes o evaluar ciertos cambios que quizás no se ven a simple vista, verlo en la composición química de la estalagmita. Quiero que se queden con eso, al final sí, todo esto otro es mucho más complicado y son cosas que estamos generando hace poco y que son complejas incluso para mí. Es decir, no tiene mucho sentido, pero yo creo que se queden con eso, que queremos ver si la composición química de la estalagmita en cierto sentido nos puede dar esta explicación o nos puede también aportar datos en términos de saber si esto o no tiene que ver con el ingreso de agua de mar a la cueva, si las variaciones son por eso, si tiene que ver con eventos tormentosos o no, etcétera. Entonces, en conclusiones, pues son cuevas bastante distintas y lo que se hace es bastante distinto en el caso de España con Chile, porque en Chile la cantidad de cuevas pues, es mucho menor. A excepción por estas cuevas que están en Patagonia, que quizás más de uno haya escuchado, pero dentro de lo que es Chile, sistemas kársticos casi no hay. A pesar de que es un país más largo del mundo, pues sistemas kársticos casi no hay, solamente en Patagonia. En cambio, en España está lleno, es decir, en todas partes, bueno, la zona norte de España está lleno de cuevas, después Portugal también, el Pirineo, la zona sur también hay un par de cuevas, entonces, claro, son contextos muy distintos. Y el tipo de trabajo también, es decir, en las estalagmitas de España estamos trabajando con dataciones que son una locura, que cuando yo trabajaba con otros colegas de otros países, claro, tenían mucha envidia porque las estalagmitas son bastante buenas en términos del uranio, etcétera, que venía explicando anteriormente. Y es un caso excepcional en España. Entonces, mi tesis, eso es, claro, me hace muy feliz porque, claro, estoy trabajando con muestras muy buenas. Pero cuando voy a Chile, claro, estoy trabajando con algo que de un poco menor calidad, pero no mucho. Es decir, al final las dotaciones han salido bien a pesar del contexto en que se generan. Y el problema es ese, que estoy trabajando en cosas que nadie trabaja con estalagmita. Estoy probando muchas cosas, entonces yo creo que eso también les va a interesar mucho a ustedes de conocer cosas nuevas que se están haciendo para trabajar en cuevas en términos de cambios más ambientales del presente en relación a irse a cambios climáticos del pasado que uno no podría entender muy bien, porque claro, no lo hemos vivido, pero sí cosas que se plasman en la actualidad, como por ejemplo que ingresa o no agua dentro de una cavidad y de qué depende eso. Entonces nosotros queremos ver en Chile si podemos evaluar distintos eventos de tormenta importantes, tsunamis quizá. No sabemos si llegaríamos a ese punto. Pero claro, Chile es una zona muy afectada por tsunami o algún terremoto quizás que afectó también el crecimiento de la estalagmita. Entonces, claro, son contextos muy distintos y por eso también quería que ustedes se enteraran de estos dos casos tan opuestos y de qué cosas se pueden hacer en cuevas que son en sistemas kársticos que presentan en cualidades específicas para trabajar en paleotemperatura o en paleoclima y contextos que son mucho más difíciles, como el caso de que yo trabajo en Chile, que se pueden hacer cosas igual, que siempre hay cosas que hacer. Entonces, bueno, agradecerle por este tiempo en la charla y que ojalá lo hayan disfrutado y cualquier pregunta pues me la pueden hacer sin problema.